Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a 6, 7, 8. ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa muy especial y les voy a presentar a mis compañeros con quienes nos vamos a ir atravesando hasta las 10:30 de la noche con el señor Edgardo Moca. ¿Cómo está? La señora Cintia García, la señora Nora Beiras y el señor Dante Palma y nuestro invitado de hoy, que es el señor Carlos Zanini. Carlos Zanini es secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación desde el 25 de mayo del año 2003 y hoy lo sigue siendo, y hoy además en el año 2015 es candidato a la vicepresidencia de la Nación. Bienvenido, Zanini. En verdad empecé el 22 de mayo, nada más que sin sueldo. El 22 comencé a preparar toda la jura, los decretos de jura y el DNU de creación del Ministerio de Planificación de Julio de Vido, que lo firmó Duhalde, pero lo había preparado Julio y su gente. O sea que empezó un día... 3 días antes, no me lo pagaron nunca. Renuncié el 20 de mayo, renuncié al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y el 22 ya estaba ahí, empecé a estar en el despacho este. Bueno, qué bueno, bienvenido, Zanini. No, gracias por invitarme y yo quería agradecerles la tarea que hacen de observación de medios, nada más. Sé que el programa significa mucho más, pero lo que a mí más me interesa destacar es que sea un verdadero observatorio de medios en línea, que para mí es sustancial para que haya democracia también en los medios. Bueno, yo, ¿sabe qué pensaba, Zanini? Hoy, en estas elecciones estamos pasando, digamos, estamos en una época de mucha tranquilidad en el país, más allá de las tapas de los diarios, de tranquilidad, de bienestar, no hay sobresaltos, ¿no? Y creo que hay algunas personas que a lo mejor creen que estas elecciones pueden ser como un trámite que no cambiarían dramáticamente la situación, pase lo que pase. Porque está todo bien. Bueno, porque está todo bastante bien y está todo tranquilo. No es que no estemos bajo fuego para tratar de que no esté nada bien, digamos. Si uno lee algunos diarios y las operaciones que diariamente se realizan en los medios dominantes, está claro que no quieren que sea una llegada tranquila. Lo cierto es que en la economía estamos bien, tenemos 6,6 de desocupación, tenemos actividad económica en crecimiento, tenemos el consumo popular en alza, es decir, tenemos muchos indicadores que llevan una cierta tranquilidad, un escenario que suele ser muy influyente sobre el resultado electoral. Pero ojo, aquí hace unos meses en La Nación apareció que un sociólogo había, dicho que cuando están las situaciones tranquilas por ahí, aparece un cisne negro y provoca grandes problemas. Desde que se salió eso, desde que se publicó eso en La Nación, yo creo que Mañeto y toda su gente están pintando patos de color negro. Pero vamos bien. Sí, una pregunta. Usted decía que, bueno, no sé si tratarlo de usted o de vos, porque por la franja generacional no hay tanta distancia. Pero decías que renunciaste a tu cargo en el gobierno de Santa Cruz e inmediatamente asumiste en la presidencia. Sí. Mirando la entrevista que te hizo Víctor Hugo Morales el otro día en Telesur, contaste que Kirchner en ese momento te dijo, mirá, voy a asumir la presidencia, vamos a hacer un gobierno progresista. Creo que voy a ser presidente. Creo que voy a ser presidente. Sí. Va a ser un gobierno progresista. Voy a ser un gobierno progresista. Por ahí duramos... No sé si vamos a durar 30, 60, 90 días. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Bueno. Me voy con vos. Evidentemente te viniste con él, esto está claro, y ahora sos el candidato a vicepresidente. Sí. Ahora, ¿qué implica un gobierno progresista? Te hago esta pregunta porque yo, que no soy peronista, y muchas veces desde el peronismo a los que se definen como progresistas los ven como, digamos, no leales. ¿Qué significa haber hecho un gobierno progresista? Me quedó rebotando la palabrita esa y por eso la recuerdo y la repito. Porque nosotros no la teníamos incorporada al lenguaje diario. Sí. Yo después, con el tiempo, lo fui interpretando en la medida en que fue concretando las cosas que él tenía en la cabeza. Yo creo que Néstor ha sido, y Cristina, en la continuidad, una determinada solución de todos los dilemas que plantea la presidencia en Argentina. Desde un punto de vista en particular, que fue corregir lo que él vio de 1950 que nació hasta el 2003
en que asumió. A mí no me va a pasar lo que le pasó a los otros presidentes. Y de última, el programa que yo tengo, es como si él hubiera pensado así, el programa que yo tengo es el programa de muchos sectores de la Argentina. Lo que no pudo hacer el alfonsinismo, lo que traicionó el menemismo, lo que no pudo concretar la alianza. Y yo creo que en la práctica, él, alejándose de la vieja política, porque buscaba como objetivo reconciliar a la política con la sociedad, era un objetivo confesado y puesto en el discurso inicial. Además, con una pretensión de cambio muy fuerte, porque ¿qué dijo en aquel discurso del 2003? Además de que había que cambiar la actitud de la política, de no dejarse vencer por las corporaciones, que la política había que analizarla desde otro lugar. Ya no había que contentarse con la democracia, no había que contentarse con no tener inflación, no había que contentarse con durar en el cargo, sino que había que avanzar hacia la obtención de la igualdad en la Argentina, ser una patria más justa y más solidaria. En esto yo creo que él recogía lo que fue el programa del peronismo del 45 al 55, lo que intentó hacer el frondicismo en el desarrollo, lo que intentó Ilia con su lucha con los laboratorios, lo que intentó Alfonsín cuando empezó el juicio a las juntas, cuando fue hacia un lugar al que no pudo llegar. Y creo que se hizo cargo de lo que eran las frustraciones de todo el movimiento nacional y popular. No solo de los peronistas que estaban enojados por el indulto, que estaban enojados por las leyes de obediencia de vida y punto final de Alfonsín. Es decir, es como si encarnara una etapa de la historia argentina que fue muy importante y que nosotros seguimos recorriendo y que Cristina ha profundizado en un concatenamiento de etapas que es muy interesante de ver, porque también es como si realizara, si vamos a hacer lo que sea realizable en este momento, y si hay que profundizar, profundizamos, sin apurarse, tratando de ir sin quemar etapas, ir acompañado por la sociedad toda, y creo que se ha logrado, porque por ejemplo, elegir en el momento en que él asumió el tema de derechos humanos era políticamente desaconsejable, no era un tema que trajera auténtico apoyo, rápido apoyo, o un tema que pudiera haber alguna cierta cuota de demagogia. No, ahí saldó su historia consigo mismo. El hombre que había visto desaparecer compañeros de la universidad dijo, estos crímenes no pueden quedar impunes. Y la sociedad lo acompañó él en su decisión de remover la cúpula militar, de encarar a la Corte Suprema de Justicia, que estaba por dar las últimas pinceladas al muro de la impunidad, y se acercó hacia sectores que estaban excluidos de la política argentina, en una comprensión de algo que otros no comprendían. Yo creo que Foster lo dijo muy bien, como que convocó una cuestión espectral de la política argentina. Estaba oculta debajo de mil otras cosas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con los años? Se ha ido dejando de pensar en la historia para pensar solo en la noticia. Y ahí es donde más trampa nos meten, y ahí es donde más nos manipulan las mentes. Nos hacen ver cualquier acción del gobierno descontextualizada mundial y localmente. Cada cosa del gobierno como algo que se le ocurrió locamente a alguien y que seguramente va a estar equivocado. Sin embargo, el resultado general, 12 años después, uno se da cuenta que ha sido bueno, porque no hay argentino que pueda negar que la situación nacional ha mejorado, que hemos caminado hacia ese país normal que prometimos con Néstor el 25 de mayo del 2003. Y digo, se encaró lo posible y lo realizable y se fue haciendo, de modo que Cristina pudo hacer cosas mucho más profundas. Ir contra la FJP, ir por el tema YPF, ir por aerolínea, digamos. Él había ido por AISA, él había ido por el espectro radioeléctrico. Es decir, es parte de una tarea que se fue construyendo entre todos. Él en el Ejecutivo, el Congreso acompañando con leyes, todo esto. Yo no creo que haya habido Congreso que haya producido tanta ampliación de derechos como el Congreso que nos acompañó a nosotros en el gobierno. Y la propia justicia, en este tema de derechos humanos, acompañó con juicios que son un ejemplo mundial, que casualmente vienen a construir un tipo de justicia que repara. Porque aquí en Argentina se pensaba que tapando todo bajo la alfombra iba a haber una mágica reconciliación que no venía nunca.
En cambio, con el juicio, yo he visto a los hijos de desaparecidos decir que sentían un gran alivio. Y yo mismo he sentido un gran alivio cuando condenaron a Benjamín Menéndez, que había matado 31 compañeros míos que sacaron de la cárcel donde yo estaba. Es decir, nosotros hemos protagonizado con Néstor y Cristina un gobierno de reconstrucción nacional, de reparación, diría, hasta de las almas de los argentinos, y de ampliación de derechos como no se había vivido en la Argentina. Yo recordaba cuando veníamos ingresando acá, Cristina empezó a decir todos y todas, y era una cosa rarísima, en el 2007. Y miren ustedes dónde estamos en la cuestión de género hoy. Digamos, es rescato como una mujer que va adelante de los problemas de la sociedad, obligación que tiene porque es dirigente política, ¿no? Que el desafío que tenemos todos los políticos es estar a la altura de los cambios que nosotros mismos proponemos y protagonizamos. Y ahí está muchas veces la crisis de los movimientos populares. La crisis de los movimientos populares muchas veces se da porque no se comprende la nueva problemática que surge a partir de los cambios que ya se han producido. Nosotros hemos dado muestra hasta ahora de que estamos a la altura de las circunstancias. Siempre bajo una presión que trata de poner a la sociedad en contra del gobierno para debilitarlo, utilizando cualquier tema. Cualquier tema le sirve. Por eso digo que estamos bajo fuego, porque están continuamente hostigando. Yo no recuerdo una mujer que haya sido tan atacada como Cristina, en los términos en que ha sido atacada Cristina. Yo no recuerdo un gobierno que haya sido tan atacado como este. Muchos no hubieran resistido nada de lo que ha resistido este. Y este gobierno está dando muestra de una gran convocatoria popular, porque ha tenido un presidente, fue él inició un camino de presidentes prestigiosos que dejan el cargo, Cristina, que gana 2 veces, es decir, 12 años, 2 elecciones ganadas en el curso de estos 12 años, y la tercera, que es la que protagonizamos nosotros, con un triunfo en primera vuelta, con 11 puntos de diferencia, o 14 puntos si se miden los candidatos personalmente, te das cuenta que se ha construido una nueva mayoría en la Argentina. Un poco como resultado del acierto de aquel programa nacional y popular que aplicó Néstor. Es decir, se han caído muchos tabúes. Se pensaba que no se podía ir contra el Fondo Monetario Internacional, que era imposible. Que la deuda, la única manera de negociarla era pagando más y ganando tiempo. Programando para 2 años, para 1 año vista. Bueno, todas esas cosas, el crecimiento va a provocar el derrame, todas esas cosas cayeron, pero cayeron como pianos de un 5.º piso al suelo. Nosotros, Néstor, Cristina, han volteado esos mitos que existían en la economía, en la sociedad, en muchos recovecos de la vida institucional argentina. Carlos, les quería preguntar, porque justamente el tema de las etapas era el que a mí me interesaba y me parece que eso, como proceso político, el kirchnerismo ha tenido una cantidad de etapas, esto va por mi cuenta. Creo que hubo un primer momento de intento de transversalidad, después hubo un segundo momento de recostarse más en el PJ e incluso llegar a acordar con sectores de la UCR. Eso es lo que finalmente también permite el triunfo de 2007, algo que implosiona después del no positivo. Creo que ahí se genera un nivel de intensidad del conflicto político desde 2008, ¿sí? Que va perfilando una identidad kirchnerista que para mí eso toma su fase, digamos, definitiva, entre comillas, con la muerte de Néstor y con la irrupción de la juventud ahí, que como sujeto político. Algo que explicaría, digamos, el kirchnerismo hasta el día de hoy. La pregunta es, en todo caso, usted que estuvo desde el 2003 y estuvo antes, incluso con Néstor y con Cristina, ¿cuál es la etapa que cree usted que viene ahora? Bueno, la que pretendemos encarnar a partir del 10 de diciembre. La interlocución que tiene Cristina con la sociedad es única. La centralidad política de Cristina nos muestra el hecho de que si no habla, cuentan los días que estuvo sin hablar. Y si habla, salen todos a contestarle. Es decir, es la persona que está dialogando con la sociedad, en realidad. Pero no puede volver a ser candidata. Entonces, todo el movimiento tuvo que darse una táctica
para ver cómo superamos este inconveniente, que es un verdadero inconveniente, que no pueda ir nuestra mejor candidata de candidata. Esto es, digamos, además tampoco se puede ser eterno en el gobierno. Creo que se buscó la manera de conformar una primaria abierta, lo más amplia posible y convocante, para decidir las candidaturas. Esa primaria abierta no tuvo varias fórmulas por X causas, por distintas causas. Pero lo cierto es que encontramos un lugar en donde estamos trabajando para obtener un triunfo con una fórmula que expresa esta situación, con una fórmula donde Daniel y yo actuamos como seres complementarios, como personas que, representando cosas distintas, somos del núcleo de lo que es este proyecto nacional y popular. Daniel fue candidato con Néstor en la primera etapa, y que lo siga es más bien como una cosa natural, ¿no? El hecho de que yo acompañe para expresar también el compromiso del gobierno y todo lo que hemos construido, y para poder defenderlo, y además para aportar la experiencia que uno tiene en esto, es casualmente esto que decimos. Es como si fuera, digamos, llegamos a un punto donde utilizamos una táctica que ha tenido éxito, que ha sido convalidada por la sociedad, que lo demostró el 9 de agosto, porque entre todas las cosas del ruido posterior al 9 de agosto, nadie puede negar que estamos muy lejos de cualquier otra fórmula, y todos los encuestadores dicen hoy que la situación es más o menos la misma, con más posibilidades de que nosotros crezcamos que cualquiera lo haga. Es evidente que Macri ha recibido un parate muy importante en función de que este afer del choripán o de Niembro, estas cosas del préstamo de 18 millones de pesos a un amigo, que a la vez es, digamos, rompe. Yo recordaba, un poco pasó en la Argentina esto ya. La alianza en algún punto, y liderada ya por De la Rúa, se planteaba que iban a hacer lo mismo que el menemismo, pero con honestidad. Eso es lo que acaba de romperse en la estructura macrista, que estaba como diciendo, hoy lo dicen ellos en toda la campaña, vamos, lo que está bien, no dicen nada que está bien, pero lo que está bien lo van a dejar. Es un triunfo cultural nuestro, porque vinieron diciendo hasta ahora que iban a derogar todo. La sociedad, la cultura de esta sociedad, el nivel político de esta sociedad, los ha hecho retroceder en ese concepto. Entonces, ahora, quieren hacer todo lo mismo, dicen, pero nosotros vamos a ser honestos. Ahí rompieron la lógica esta que trataron de imponer. Tienen un gran parate. Por el otro lado, digamos, mentar el retorno desembosado a una doctrina de seguridad nacional, nada más que contra el narcotráfico, es también una manera de volver a los 90, es también una manera de volver atrás, yo diría a los 70. Ahí estamos, construyendo, y creo que con éxito, una alternativa para darle continuidad. Yo no creo que la gente esté pensando en términos de cambio sigo, cambio sigo. La gente quiere conservar sus derechos y acceder a mejores derechos todavía. Y a mí me parece que la fórmula nuestra, como está compuesta, es la que ofrece mejores perspectivas de mirar las cosas con ojos nuevos y respetar las soluciones y los avances que ha tenido este gobierno. En ese ámbito son los que ir mejorando, como los que están en el fondo del pozo. A ver, Cintia. Sí, toda esta estructura y este tiempo que estás describiendo y que hace a la estructura del kirchnerismo se basó, corregime si me equivoco, se basó en confrontar con el poder real, ¿no? En confrontaciones muy duras, en poner, a diferencia de ese spot macrista que dice la Argentina de Lee en vez de la Argentina de Lo, no, se basó en poner el conflicto en el centro de la escena y cómo una sociedad construye en base a esos conflictos. Desde todo lo que mencionaste, empezando por la política de derechos humanos y pasando por la estatización de las cajas de previsión de las AFJP. ¿Cómo se continúa digamos, y la complejidad de la política? Básicamente te quiero preguntar por la complejidad de la política. Evidentemente es un tiempo distinto. Claramente Scioli tiene un perfil distinto. Pareciera ser que la fórmula que confluye con Scioli y Zanini es una fórmula que refleja la síntesis posible. ¿Cómo se va a continuar con aquel sueño de Néstor
¿no? Con ese planteo de aquel primer discurso presidencial que genera el ABC de lo que después fue todo el kirchnerismo, en esta nueva conformación. Bueno, es que hay que entender también que el mundo nos cambió alrededor. El mundo que tenemos hoy no es el mundo de hace 6 meses. A partir de la crisis del 2008, hubo mucho cambio y tanta protección del sistema financiero internacional y tanta superación de los problemas que ya los países están en otra etapa de su situación. Nosotros estamos mucho mejor que otros países reaccionando frente a esto. Yo no creo que haya mucho margen para volver atrás en temas centrales. Sí hay margen para mejorar y dar las nuevas peleas. No en términos de pelea por pelear, eso nunca fue pelear por pelear, esto es claro. Si yo le saco la administración de los fondos de pensión, digamos, yo consideraba que era un robo lo que hacían la FJP, pero a lo mejor no todo el pueblo pensaba lo mismo. Ahora, se sabía que para poder direccionar bien esos fondos e invertirlos en beneficio de la economía nacional, había que tomar esa medida. Esa medida no era que se pudiera lograr con palmadas en el hombro, está bien, cumplieron su etapa y vamos a seguir. Esa medida tuvo que tomarse y asumir las consecuencias. Las FJP no están más y nadie se acuerda de ellas. La mejor prueba de que no servían para nada y que estaban robando, no solo son los números, sino que nadie las defendió. Ahora, detrás de ella estaba el sistema financiero. Y el sistema financiero vino con la especulación, vino con los ataques a la moneda, vino con un montón de cosas. Es decir, plantearse que los cambios que la Argentina necesita son cambios que se van a hacer solo a partir del consenso. Nosotros hemos tenido siempre el consenso necesario para hacer las cosas que hicimos. ¿Qué es lo que es el consenso necesario? Tener la cantidad de votos que en el Congreso expresan a la sociedad que permitan dar el paso que te propones dar. Cuando expropiamos YPF teníamos el número correcto de legisladores para hacer eso. Esos consensos se obtuvieron siempre. A hablar de otra cosa, además convencerlo a Brufau de que tenía que ser amigo nuestro, aunque le quitáramos era la joya de la corona de Repsol, que se está cayendo a pedazos ahora, porque ya no tiene YPF, digamos, es como participar de un realismo mágico del que nunca fuimos parte. Si nosotros hicimos algo fue esto, sincerar los conflictos que existían en la sociedad y hacernos cargo. Digamos, sería una disputa por el poder. Es siempre una disputa por el poder cuando estás en el gobierno. Yo hablo de dilemas, para no decir esto, digamos, es lo mismo, cambié dilema por el momento en que vas a tomar la decisión. Néstor dice una cosa en su discurso que nosotros seguimos respetando al pie de la letra y que lo va a tener que hacer cualquier gobernante que se siente en ese sillón, que ahora tiene mucha más capacidad de decisión que la que tenía el 25 de mayo del 2003. Dice, el error fue que la política delegó en las corporaciones el manejo de la economía y se hizo cargo solo de la acción social. En realidad, tiene que tomar el comando de la economía para poder hacer la política social que necesita. Esta es la lucha por la igualdad, es siempre una lucha que va enfrentando intereses, que va enfrentando privilegios. Ahí le están bajando el muro a Clarín. Mire qué emblema. Están rompiendo un muro que separa a superciudadanos de ciudadanos comunes. Nosotros hemos trabajado en ese sentido en muchos terrenos. No me voy a acordar para enumerarlos ahora, pero ley de medios. Y estas cosas no es que se terminaron. Hace 6 años se discutió, se debatió, se aprobó la ley de medios y todavía hay jueces que piensan que tienen una capacidad legiferante que es más fuerte que la del Congreso y no dejan que se aplique. Esto es una Argentina que tiene que crecer en muchos aspectos, que va siempre a provocar nuevos conflictos, entre comillas, o nuevas situaciones en donde haya que decidir. Y el dilema va a ser, ¿qué hago? Digo, hago lo que hacen, lo que me dicen, lo que me aconsejan estos asesores que tienen la cabeza llena de liberalismo. Hago esto que me quieren imponer la corporación, o hago lo que necesito hacer para avanzar un paso más en la igualdad, un paso más en el bienestar del pueblo. Las cosas no se logran de un día para el otro. Nosotros no hemos construido esto el primer año, llevamos 12 años y todavía tenemos que reconocer que hay muchos temas que no se han podido abordar, que deben abordarse o que se han tornado urgentes ahora, que no existían hace tiempo. Yo cuando hablo con los compañeros, hoy caminando me encuentro, se me apuestan
esperándome un grupo de trabajadores ferroviarios que trabajan en la línea Mitre, y para sacarse fotos, para hablar de todo. ¿Qué me reclaman? Me dice, pero sigan favoreciendo al pueblo. Lo mismo me habían pedido antes 2 empresarios textiles que me habían parado también en la misma caminata. ¿Y qué dicen estos trabajadores? Tienen que hacerle comprender a nuestros compañeros. Nosotros nos acordamos cómo estábamos en el 2002, cómo no queríamos ni vacaciones para poder llevar un sueldo a casa, cómo no teníamos trabajo. Ahora hay compañeros que ganan 30.000 y se quejan porque pagan ganancias. Es decir, van surgiendo nuevos temas, pero hay una base social, una base política, una organización política de sustento también, que comprende que estas batallas hay que darlas. Yo les contaba, es como si uno quisiera ir siempre con el mismo verso a pedir el voto. Vinimos en el 2003, vinimos en el 2007, vinimos en el 2011, venimos en el 2015 a pedirte el voto. Pero resulta que el compañero al que le golpeamos la puerta en la casa, en el 2003 no tenía trabajo. En el 2007 andaba en moto. En el 2011 compró el primer auto. Ese compañero también tiene un plasma en su casa, amplió la casa. Si tuvo suerte, capaz que tenga que esté mucho más cómodo. Y también ha cambiado la visión que tenía de sí mismo. Es más digno ante sí mismo por los logros que ha tenido en su vida. Lo importante es hacerle comprender que esos logros no son solo de él, son de toda una sociedad que lo va acompañando. Por eso yo rescato mucho, cada vez que hablo con la gente, que yo soy un producto de la educación pública argentina, que si no hubiera habido en Argentina educación pública gratuita, yo no hubiera hecho, quizá hubiera terminado la primaria, quizá la secundaria, pero no hubiera sido universitario. No hubiera podido tener la formación que yo también me forjé, por supuesto, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Pero el país circundante era lo que me permitía a mí ese avance, como le permitió a ese compañero conseguir el trabajo, porque en el mismo país, en el 2002, era un paria. Me encontró, hay cosas que voy descubriendo de Néstor que son, digamos, esto, no es magia, dice Cristina, no es magia, está bien, no es magia, pero es muy mágico. Uno de los obreros ferroviarios me estaba esperando con una foto que se sacó en el 2003 con Néstor Kirchner. Y me dice, yo era cartonero, y mirá la foto, me la trajo a mí, mirá qué cosa terrible. Me la enseña y me da una cartita, la quiere conocer a Cristina. La quiere conocer a Cristina para decirle que Néstor se sacó una foto en Bernal con él y le dijo, vení a verme. Y fue a la Casa Rosada el otro día, y al otro día lo llaman para que fuera a trabajar, y nada menos me pone que ferroviario. Estas son las cosas que hizo Néstor, que hacen que esté tan adentro en el corazón del pueblo. Y bueno, y son las cosas que nosotros tenemos que seguir haciendo. Yo creo que forma parte de la esencia de este proyecto nacional y popular el estar con la gente, el escuchar a la gente, el hacer un poco todos los días para que mejore la situación de los seres humanos concretos que tenemos en la Argentina. Y creo, mirando atrás, yo soy un hombre que, digamos, en la universidad también decía discurso en el comedor universitario, también hablaba mucho de todos los temas. Y hoy, mirando para atrás, yo puedo decir, muchas de las cosas que nosotros pensábamos cuando era militante universitario, las pudimos concretar. Lo único que cambiamos, no tenemos el discurso grandilocuente de la gran revolución, pero hemos aprendido que por ahí, cambiando cosas pequeñas, se hace mucho por el otro. Y nos hemos alejado de un personaje que yo siempre cito de Dostoyevski, que era un socialista que amaba la humanidad, pero no aguantaba el ser humano concreto. Nosotros somos el reverso de ese socialista. Nosotros somos los que amamos y hacemos por el hombre y la mujer concretos de la Argentina. Y bueno, y vamos recogiendo estos frutos. A ver, Moca. Sí, volviendo al mayo de 2003, acá vos mencionabas, y algunos de mis compañeros también lo hacían presente, hay una inversión del clima económico mundial, pero también hay otra cosa que yo quería conocer tu opinión, que es una especie de situación diferente regional, en el sentido de que las fuerzas, digamos así, desestabilizadoras, orientadas a la restauración neoconservadora, se han vuelto muy activas. Tenemos la situación de Venezuela, de Brasil, de Ecuador. Y quería comentarte que incluso circula entre gente que simpatiza con el gobierno, la idea de que tal vez estamos en una etapa donde
entramos en una especie de meseta y donde la dinámica transformadora y los cambios tienen que hacerse más atemperados, y quizás el estilo del candidato que seguramente será presidente es funcional a esa supuesta. Por supuesto, yo no formo parte de esa corriente de opinión, pero quisiera conocer tu opinión, no la mía, sino la tuya. Sí. Yo creo que la situación mundial va a llevar a que haya que acelerar todos los trabajos en la Argentina. Porque lo que eran recetas que se podían aplicar antes, hablemos de la devaluación, con un 40% de pérdida del precio de las commodities, la devaluación dejó de ser una solución en ninguna economía. 107 países la hicieron y ninguno tuvo éxito. Lo único que lograron fue agravar sus problemas de balanza porque se encarecieron sus importaciones. Entonces, es necesario mejorar la competitividad de la economía argentina con más infraestructura, con más desarrollo de los trenes, digamos, en el camino en el que vamos. Tenemos que acelerarlo, tenemos que ir más rápido, me parece. Sí. Esa es va a ser como la situación de la hora. ¿Para qué sirve que haya gobiernos que piensen igual o parecido en el resto de América? Para dar fortaleza, para poder asociarse, para poder ayudar cuando a Brasil le vaya mal y que Brasil nos ayude cuando estemos mal nosotros. Es decir, es el momento de hacer lo que no se pudo hacer en el siglo XIX. Hacer una patria grande, en serio, desde la realidad de la economía, pensándola, digamos, como por ahí hasta Sarmiento se le ocurrió verlo. Estamos como Estados Unidos, nada más que al revés. Tenemos los dos océanos y tenemos muchísimo territorio, recursos naturales. Si nosotros hacemos, digamos, desarmamos el armado inglés de división de los países y nos cuidamos del nuevo armado, que es poner en situaciones críticas a todos los países para que haya descontento al interior, peleas por cualquier tema, para debilitar a los países y tener gobiernos débiles para poder imponerle cosas como el TPP que acaban de firmar. Es decir, la situación mundial amerita que en la Argentina estemos muy unidos y muy atentos, porque se está aplicando en toda Latinoamérica y esto no es nuevo. Esto es lo que veía Perón y nosotros por ahí no veíamos cuando él llegó acá preocupado porque a Allende le iban a dar el golpe. Sí. Y en sus charlas con los dirigentes de aquel tiempo se lo decía y parecía que nadie lo escuchaba, ¿no? E incluso por ahí Allende parecía que hacía menos de lo que tenía menos audacia de la que tenía que tener. Bueno, Perón mismo había dicho, pero antes de eso, todavía en el 55, para el 55 se había dado cuenta de que estar en el gobierno en un país, digamos, es relativamente fácil llegar, el problema es mantenerse. Dice, para eso tenés que tener un conjunto de países que estén en el mismo desarrollo. Y ahí acá hay una anécdota que contó en página 12 Evo Morales, que es maravillosa en esto. Él dice que cuando apenas ganó las elecciones, él quería rápido ver cómo hacía la revolución, porque él quería hacer la revolución. Entonces fue y le planteó a los cubanos, le planteó a los venezolanos, le planteó a todo el mundo, y todos decían, no vayas tan rápido, porque mirá que el imperio, que esto, que aquello. Y si el único que me dio a mí una idea fue Fidel, que cuenta la anécdota que es muy jugosa, de las horas que se pasó hasta que Fidel se lo dijo. Pero como le dijo, Evo, imagínate que yo hice esto solo. Vos lo tenés a Kirchner, lo tenés a Lula, lo tenés a Chávez. Para vos va a ser mucho más fácil. Es decir, el único que lo animó fue él, ¿no? Y otra cosa que cuenta ahí que también es muy, muy jugosa, cuenta dos anécdotas, una de Néstor y una de Cristina, que no sé si la conocen ustedes, es maravilloso, porque yo también ahí le descubrí un carácter regional a Néstor y a Cristina que a lo mejor, digamos, no van a dejar que se vea al interior de la Argentina. Evo, cuando expropia los hidrocarburos, y entra a la pelea con las multinacionales, le dicen, no vamos a invertir más. Y dice que recibió un llamado de Néstor Kirchner, que le dice, Evo, los otros no van a invertir, pero nosotros sí vamos a invertir en Bolivia. Y eso le dio espaldas a Evo, le mejoró el optimismo y siguió adelante. Y en otra crisis, dice que había un programa estadounidense que donaba trigo a Bolivia. Cuando él gana las elecciones y asume, Estados Unidos no solo le interrumpe el envío de la donación del trigo, sino que no le venden trigo.
Y entonces desesperado, dice, ¿quién tiene trigo? La llama a Cristina, le dice, Cristina, necesito trigo, porque la gente acá no putea contra Estados Unidos. Grita contra Evo, porque no tiene el trigo. Entonces Cristina le dice, mirá Evo, nosotros tenemos un programa de utilizar el trigo para el consumo argentino primero, y después tenemos una cuota de exportación que está prácticamente agotada, la hemos vendido todo, pero déjame ver qué hago. Dice, yo no sé qué hizo esta mujer, pero 15 días después empezó a llegar trigo a Bolivia. Y estas cosas son las que pueden hacerse porque hay una visión común de patria grande por debajo. Y hay al frente una acción de debilitamiento, con una tarea mediática, con manejo de las redes sociales, con manipulación de sectores de la justicia para hackear a los gobiernos. Yo creo que el objetivo es, bueno, y además atacan también el origen de los gobiernos, atacan las elecciones, tratan de embarrarlas, ensuciarlas, y hay ahí una acción que se solapa, digamos. Por ahí los medios simplemente para debilitar al gobierno, después poder ir pedirle algo e imponérselo. Y políticos que piensan que así van a ganar algunos votos si le hacen lío al que ganó la elección, ¿no? Es decir, pero la táctica es muy clara. Deslegitimar el origen de los gobiernos, tener gobiernos que sean débiles, para poder venir por lo que tiene la política de rico. ¿Por qué Donald Trump se dedica a la política? ¿Por qué los que tienen todo quieren dominar además la política? ¿Por qué la frustración de Mañeto de no ser presidente de la nación? ¿Por qué los sectores más concentrados se enojan con los gobiernos? ¿Cuándo se enojan con los gobiernos? Cuando los gobiernos no hacen lo que ellos quieren. Porque lo que tiene la política de fuerte, y esto es lo que yo sostengo en este video que pasaban ustedes, es el último lugar que le queda a los humildes, a los consumidores, a los trabajadores para defender los derechos. ¿Por qué? Porque la política tiene una raíz popular, que son las elecciones. Entonces, la política tiene la capacidad de regular, vienen por la capacidad de regular, porque en definitiva es la capacidad de hacer negocio. Mañeto estaba tranquilo hasta que el gobierno dijo, las leyes dijeron y la actividad pública en la Argentina mostró que son un monopolio insoportable para la existencia de la democracia. Son contradictorios la existencia de tamaño monopolio con la democracia, porque la decisión se va a tomar ahí y no se va a tomar en la política. Y si se toma ahí, se toma desde la ganancia. Si se toma de la política, la toma alguien que tiene un compromiso con alguien. No importa quién, con ese pueblo que lo votó. Tiene que rendirle cuentas a alguien, tiene que salir a buscar. Nosotros los políticos salimos cada 2 años a buscar el voto. A veces nos va bien, a veces nos va mal. Pero esto es lo que sirve de garantía. El mundo está cada vez más concentrado y la cura de ese mal es la igualdad. Es que haya mejor distribución del ingreso, que no haya hambre. Eso es lo que va a traer paz. Entonces, si vamos por la igualdad, vamos a tocar intereses. Entonces no puede ser una cosa de bordar y tejer. Va a haber ruido, va a haber un poco de... Va a seguir habiendo ruido. Pero bueno, es el camino que tienen, porque si no nos vamos a quedar sin derechos. Y nadie va a poder controlar a la minera que tuvo el derrame, verificar si hay un impacto ambiental de una obra o de algo que se está por hacer. Nadie lo va a poder hacer si no hay un Estado que sea fuerte en su capacidad regulatoria y que la haga cumplir. Por eso el avance de los monopolios y de las corporaciones sobre la justicia es sumamente preocupante. No es sobre la justicia, sobre algunos jueces de la justicia que muy fácilmente y muy alegremente dictan cautelares para cualquier cosa, ¿no? Entonces, es un punto en donde ya no es una tarea de Cristina, de Daniel, es una tarea de la sociedad en su conjunto. Ningún cambio se puede hacer si la sociedad no acompaña. Nosotros hemos tenido la suerte de que nos han acompañado y parece que van a seguir acompañándonos, porque creo que en definitiva, la gran esperanza de la Argentina es que continúe este camino, con el estilo que ustedes quieran, pero que continúe este camino.
Ahora, estuvo 10 años sin hablar, pero... ¿Cómo? No los dejo hablar a ustedes. Bueno, ese es un defecto que mi mujer me dijo. Mi mujer ya me marcó. Vamos, ¿usted sabe que hay informes en este programa? Sí, conozco la estructura. Lindos. Vamos a verlo a Daniel Scioli en el coloquio de idea. Dale, negro. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Daniel Scioli en el coloquio de idea. Daniel Scioli inaugurando en Mar del Plata el coloquio de idea. Lograr cada vez más competitividad, no vía mega devaluaciones, sino vía la eficiencia en la economía, en la educación, vinculada al perfil productivo de cada lugar, en la matriz energética y en cada uno de los componentes que hace la estructura de costo. Y no vamos a esperar que lleguen las inversiones, vamos a ir a buscarlas, a la matriz energética, a las oportunidades del complejo agrícola alimentario, a todo lo que hace a la minería sustentable, al desarrollo del turismo. Un país desendeudado ofrece inmejorables posibilidades para que nos presentemos al mundo, a que vengan a aprovechar las oportunidades de nuestro país. ¿A partir de qué? De la materia gris que tenemos y la materia prima. La materia gris que son el talento, nuestros trabajadores y ustedes. Lo que dijo frente a los grandes empresarios, reitera lo que viene diciendo, no al ajuste, que es como decirle no a al eje principal de las teorías neoliberales, y los convoca con ese rasgo que tiene él no confrontativo, sino más amigable, los convoca a que dejen de reclamar por el ajuste del gasto del Estado y se dediquen a invertir más en la actividad productiva en sus propias empresas. Cada vez más oferta para equilibrar la demanda y de esta manera ir abordando gradualmente en la agenda el tema de la inflación. No vía ajuste, no vía recorte, sino vía de la expansión del círculo virtuoso del crecimiento. Los está convocando, yo diría, a seguir con el proceso productivo en la Argentina y que se, yo diría, incorporen al proceso actual. Creo que Scioli, con su estilo, sigue la línea, yo diría, económica general del kirchnerismo, ¿no? Yo le quiero la tranquilidad, la seguridad, que no hay ningún problema de falta de dólares en Argentina. ¿Por qué? Porque vamos a generar, y venimos trabajando con Miguel Ben, con Bataki, con todo mi equipo económico, las condiciones inmejorables para que podamos exportar cada vez más, traer dólares genuinos, para que podamos generar incentivos para la repatriación de capitales. Yo les voy a dar los motivos para que ustedes y los argentinos, que por determinadas razones buscaron preservar sus ahorros, para que estén seguros que el mejor lugar para invertir y donde más tranquilo pueden estar acá es en su país. Es muy simple, mira, lo nuestro es muy simple, cuidar el trabajo. Acá tenemos una ministra de Economía que aparte ya está decretada ministra de Economía también para el gabinete si fueras presidente, Daniel. Sí. Sí, mira vos, tenés la exclusiva, así que... Muy bien. Y el futuro ya que ministro... vengo por primera vez, sepan que Silvina que ha hecho un trabajo formidable. Hay un círculo muy chiquitito, como vos decías, el círculo rojo, que están todo el tiempo especulando con los dólares, con las reservas, y que quisieran hacerse parte, embolsarse todo eso para ellos. Por eso uno tiene que cuidar las reservas. Las reservas tienen que ser cuidadas en beneficio de todo el país, de todos los sectores productivos de Argentina, y también tienen que servir para bajar la expectativa respecto del tipo de cambio. Por eso, cuando nosotros decimos que en esas prioridades el Banco Central administra bien, es porque efectivamente distribuye las reservas entre todos los sectores productivos y también con el dólar ahorro para bajar esa expectativa hacia futuro del tipo de cambio. A mí lo que me parece más importante en realidad de todos los economistas neoliberales y de los políticos que hoy representan ese sector es que empiecen a revelar claramente cuáles son las políticas que implementarían. Pero no solamente esto de, bueno, el 10 de diciembre se acabó tal instrumento o tal otro. ¿En cuánto tiempo se puede ir mejorando? El 11 de diciembre ya mejoró. He dicho que el cepo se acababa el primer día. Alfonso Pradegay y a Rogelio Frigerio, que son nuestros voceros económicos. Pues además el cepo realmente es un juego de niños. De entrada saco todas las retenciones
a la exportación. Todas las economías regionales van a poder exportar libremente, sin restricciones y sin ningún impuesto a la exportación. Es muy liviano decir que vamos a eliminar el cepo o vamos a eliminar las retenciones, sin decir, por ejemplo, que cuando se eliminan las retenciones, los precios de los alimentos en Argentina podrían aumentar entre 25 y 40% dependiendo de cada uno de los sectores, que cuando liberás el tipo de cambio al mercado, te cae el salario real. Imagínate la combinación de que te cayó el salario real y que los alimentos aumentaron 40%. Claramente, la demanda de toda la población argentina empieza a caer, y esa demanda es una demanda que consume productos de empresas argentinas, de pymes. Esas pymes empiezan a dejar de producir. Entonces, en una noche es muy fácil decir, elimino estas dos cosas, pero en 2 años, que se vaya prolongando esta caída en la demanda interna, este dinamismo que se logró durante todo este tiempo, hace que se pierdan puestos de trabajo. La realidad de un mercado librado solamente a los poderes económicos nos lleva a eso, al 25% de desempleo. Mucho se conversa en estas últimas horas del voto útil, ¿no es cierto? Y yo humildemente lo digo, creo que el sentido del voto útil tiene que ser a favor de lo que se considere lo mejor para el futuro del país, en función de quien pueda garantizar algunas cuestiones, que tiene que ver con la gobernabilidad, con la institucionalidad, con el respaldo legislativo, con el acompañamiento de los gobernadores, y quiero agradecer muy especialmente la presencia del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, un gran compañero, un gran amigo de una próspera provincia, como integrante de todo este equipo de gobernadores que venimos complementándonos en nuestras provincias, y en ese camino iremos encontrando, como me gusta decir a mí entre mis compañeros, las victorias que todavía tenemos por delante. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que haya un gran debate y un coloquio muy positivo. Muchas gracias. A ver, Zanini, hay, creo yo, simpatizantes del Frente para la Victoria que todavía, digamos, creo que es un poco para donde apuntamos con este informe, ¿no? Que por las características que tiene Scioli, no podría, hay todavía algunos que tienen dudas sobre si él podría, por su manera de ser, llevar adelante las mismas políticas y enfrentarse con tantas presiones, ¿no? ¿Qué les diría a esa gente? El análisis que se está haciendo parte de estos números, que yo te los simplifico de esta manera. Cristina tiene una imagen de un 50% positiva y nosotros sacamos el 40%. Es decir, que hay 1 de cada 5 que quieran el gobierno, que están de acuerdo con el gobierno, que no nos han votado. Ahí hay hay alguna duda, algo los está trabando. 1 de cada 10 argentinos no sabe qué hacer. Son los indecisos que quedan. Y hay en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 9 puntos de votantes que no concurrieron. Bajaron del 81 al 72% la participación. Creo que ahí está, digamos, la posibilidad de mejorar nuestra elección, y en eso estamos trabajando. El voto es una cosa que nadie ha logrado desentrañar desde dónde se toma. Muchos dicen que del interés, otros desde el valor. Quizás sea una mezcla de todo eso. Nosotros ofrecemos lo que nos parece que es el camino, digamos, pavimentado para continuar hacia adelante, como la metáfora que utilizó Cristina. Todo lo que hemos construido ha preparado un mejor camino, sigamos por acá, no nos volvamos al ripio. Esta idea puede o no llegar, puede o no expresarse, pero creo que la tarea, estas definiciones, por ejemplo, se le criticaba a Daniel que no tenía definición. Y estas definiciones, como la definición de no quiero un paraíso fiscal, no quiero un paraíso financiero, quiero un paraíso productivo, y son definiciones que traducen en otras palabras lo que se viene haciendo en la Argentina desde entonces. Hay algo que viene como hay una falta de comprensión de un tema en la Argentina, porque cuando uno habla de igualdad se cree que ha dicho todo, y yo he descubierto que tiene algunas implicancias que son negativas, porque hay una parte de la sociedad argentina que cuando uno habla de igualdad dice, ¿qué me van a quitar a mí para que el otro sea igual que yo? No es así. Es decir, hay una cuestión de inteligencia. Yo recogía de las noticias una que salió una vez y no volvió a salir más,
de un empresario que se arrepentía de que había subvaluado el mercado de los celulares en la Argentina. Esta es una empresa que arma celulares en Tierra del Fuego y reconoció que habían invertido poco, hicieron poca cantidad de celulares y se quedaron cortos con respecto a la demanda que tuvieron. Ese es el pensamiento que hay que desterrar. Eso es, animate a invertir, loco, que las cosas van a ir bien. Porque hay una cosa que actúa en la igualdad, que es la inclusión. La inclusión al mercado produce, sí, a diferencia de lo que nos decían antes, esperemos que crezcan las empresas para que derrame. No, es por capilaridad va subiendo, de los que menos tienen a los que más tienen. Si los que están fabricando, los que son dueños de empresas son los que están en mejor condición de adueñarse de ese ingreso nacional. Entonces, es necesario explicar que la igualdad no va a desfavorecer a nadie de los sectores medios. Puede ser que para lograr igualdad haya que enfrentar a los poderes concentrados y habrá que hacerlo. Pero los sectores medios van a ser indudablemente favorecidos por esto. Es comprender que se trata de un país que necesita estar unido, que necesita trabajar en un determinado sentido y seguir en el mismo rumbo. Así, también están los que no quieren la igualdad, ni que se la regalen. Bueno, por eso ya ese prejuicio ideológico... No es ese 1 de cada 10. Es muy minoritario en Argentina, gracias a Dios. Esos son poquitos, gracias a Dios. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer un pequeño corte aquí en 678 y seguimos con Carlos Zanini, candidato a la vicepresidencia de la Nación. Ya venimos.